Bien, mis hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, seguimos en el verso 29. De hecho, vamos a tener un sermón más en Juan basado en Juan 1, 29. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dígame cuando lo tenga. Juan 1, 29. Dice ahí la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Señor Dios, rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine y nos hable en esta mañana y nos guíe en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, porque tenemos necesidad de oír de ti, ser ministrados por ti, y porque nos reconocemos insuficientes tanto para entender como para exponer, y dependemos exclusivamente de la iluminación de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Hemos titulado este mensaje El sacrificio de Cristo. Estuvimos viendo la semana anterior que cuando Juan el Bautista dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, evidentemente está haciendo alusión a los sacrificios del Antiguo Testamento, a este Cordero Inmaculado que se traía en sustitución del pecador para que pudiera caer sobre él el pago de toda la culpa por causa del pecado y el ser humano poder tener reconciliación así con Dios. Pero este sacrificio era insuficiente porque tenía que estar siendo repetido una y otra vez. Juan el Bautista, como precursor del Cristo, sabiendo todo lo que venía por delante y también como profeta, pues definitivamente en la simple frase de decir Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está anunciando que el sacrificio de Cristo iba a ser un sacrificio eficaz, suficiente para quitar de una vez y para siempre la culpa por el pecado, la consecuencia del pecado, trayendo no solo salvación y vida eterna, sino además reconciliación con Dios. Ahora, Juan el Bautista, al hablar de Jesús como Cordero, está haciendo alusión a todo esto, y con esta simple frase el Bautista está profetizando de alguna manera la muerte de Cristo como víctima, como sacrificio vicario por la culpa y por el pecado. Sacrificio que genuinamente tiene el poder y que tiene la capacidad de quitar la culpa y por ende traer reconciliación. Y esto es lo que los hombres del tiempo de Cristo y todos los tiempos necesitan ver en Jesús, escuchar de Jesús y creer de Jesús. Porque fuera de Jesús no hay otra manera de cómo ser librado de la culpa, no hay otra forma de ser reconciliado con Dios. Por eso después vamos a ver que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres salvo Jesucristo, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces definitivamente Cristo es el Cordero de Dios que de manera eficaz quita el pecado de aquellos que creen en Él, logrando la reconciliación plena con Dios. Ahora, Juan el Bautista se limita a decir Él es el Cordero que quita el pecado. Sin embargo, esa porción del Evangelio no ofrece nada más. Pero a Dios gracias, siendo que la Biblia es un libro de revelación progresiva, nosotros tenemos el resto de la Escritura que va a arrojar luz a esto dicho por Juan el Bautista y que nos permite comprender de qué manera Cristo puede quitar el pecado de aquellos que creen en Él. Cristo puede, como víctima, hacer una expiación por el pecado del hombre. Pero lo primero que debemos de considerar antes de poder avanzar es la necesidad que tiene el hombre de un Cordero verdaderamente y genuino de Dios, que valga la redundancia, de manera genuina y eficaz pueda quitar el pecado. Pero ¿por qué necesitamos de un sustituto? ¿Por qué necesitamos de una expiación?
Porque necesitamos que el pecado sea quitado de nosotros, apartado de nosotros. Por la simple razón de que el pecado había roto la amistad o comunión entre Dios y el hombre. Y es que en tanto y en cuanto el hombre esté en condición de pecador ante los ojos del Dios santo, 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 está en condición de pecado, el hombre tiene una relación rota con Dios. El libro de Isaías en el capítulo 59, en el versículo número 2, dice, hablando de los hombres, que sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice el profeta, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y este pasaje revela la realidad del hombre en su condición de pecado. Que el pecado ha separado al hombre de Dios y ha dividido la relación entre estos. De hecho, el libro del Génesis, desde el mismo comienzo, nos da testimonio de ello, porque dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, y recuerden, él pecó toda la humanidad, fueron expulsados del Edén. Y el hombre que antes caminaba en el jardín de Dios, junto con Dios, hablando con Dios, ahora está fuera de este lugar. Ahora no tiene acceso a esta comunión directa con Dios, porque Dios incluso puso un ángel con una espada dando vuelta alrededor del Edén para que el hombre no tuviera acceso ahí. ¿Y sabe por qué lo hizo? No porque Dios es malo y no quiere relacionarse con el hombre, sino porque el hombre ahora, por causa del pecado, no puede soportar la gloria y santidad de Dios. Y por tanto, siendo que Dios es santo, 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 su gloria puede consumir y matar al hombre. Y en un acto de misericordia le saca. Y en un acto de santidad y justicia no puede tener relación con este hombre pecador. Sin embargo, por amor, por misericordia, Dios se niega a romper relación con el hombre, y por eso tiene previsto una manera de reconciliar al hombre con Dios. Y aunque el hombre, por causa del pecado, está separado de Dios, está dividido de Dios, está divorciado de Dios, Dios no puede tener trato con él por su condición de pecado. Dios promete desde el principio a una simiente del hombre sin pecado, que cual cordero sustituto puede morir, derramar su sangre en lugar de este pecador y traer de nuevo reconciliación. Y esa persona es Jesús, y lo vamos a ver luego. Volviendo a Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado ha hecho que Dios voltee su rostro para no ver, escuchar, para no tener una relación con Dios, con el hombre. Y esto es muy interesante, porque cuando usted sale a evangelizar se encuentra con muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Pero el asunto no radica en el mero hecho de tener una fe intelectual. ¿Sabe por qué? Porque también el diablo cree en Dios. La única diferencia es que vivió en estado y está en estado de rebeldía contra él. Está fuera de Dios. El diablo cree y tiembla, de hecho dice la Biblia. Y también Jesucristo advierte que en aquel día, en el día del juicio, muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro, y sin embargo Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es que no es suficiente con una fe intelectual. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el pecado está en el corazón del hombre, Dios no está volteando su rostro para mirarte. Dios solo puede mirar al hombre a través de aquel que Él ha provisto como sustituto y que puede traer reconciliación, y esa persona se llama Jesús de Nazaret, y lo vamos a ver luego. Así que si tú has estado pensando, yo creo en Él, y por el mero hecho de creer en Él, piensa que Dios tiene una amistad contigo, aun cuando tú vives como te da tus ganas, en pecado y de forma deliberada, te estás engañando a ti mismo. Tú podrás alegar con mucha frecuencia, soy amigo de Dios, pero aquí lo importante no es cómo tú te sientes con relación a Dios, sino en cómo te ve Dios a ti. Y tú podrás decir, soy amigo de Dios, pero en tanto y en cuanto no has creído en Cristo como Señor y Salvador, tú estás en pecado y Dios no es amigo tuyo. Ahora, Dios quiere ser amigo tuyo y ha establecido la forma para entrar en esta relación. Ha establecido un camino y una verdad. Y ese camino y esa verdad se llama Jesús de Nazaret.
El hombre en pecado carece de amistad con Dios y Dios, por otro lado, no tiene amistad con aquellos que están en pecado. Para eso el pecado debe de ser quitado. La segunda cosa es que el pecado causó que el hombre quedara bajo la ira de Dios por haber ofendido a Dios. El mismo Jesús en este Evangelio de Juan que estamos predicando, en el capítulo 3, verso 36, al final de una conversación con Nicodemo, un hombre muy religioso, muy docto, sin embargo un hombre que no sabía nada de la vida eterna, porque le llega a decir a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida? Jesús le declara estas palabras: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y acto seguido dice: ¿qué es lo que está pasando con aquellos que no tienen a Cristo? Con aquellos que aún no son creyentes de Jesucristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Jesús dice de manera muy diáfana: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Eso significa que está destinado a condenación. Además de ello declara: sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces fíjese, el hombre en su condición natural por causa del pecado no tiene amistad con Dios y además está expuesto a condenación y está bajo la ira de Dios. Toda persona sin Cristo por causa del pecado está en esta condición. Toda persona sin Cristo por causa del pecado tiene sobre sí la ira de Dios, y a menos que dicha ira sea aplacada, el hombre no estará reconciliado con Dios y por ende expuesto a las consecuencias de dicha ira, que son la muerte eterna y el infierno. Toda persona sin Cristo, por causa de su pecado, de su incapacidad para vencer la muerte y satisfacer así la justicia de Dios y de su condición de muerte y de ira, necesita de un sustituto que muere en su lugar. Necesita de un Salvador. Si aún estás en tu pecado, necesitas a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Amado hermano, el pecado causó que los hombres todos, por naturaleza, fuéramos aborrecibles ante los ojos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y declara la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto está en armonía con lo que acaba de decir Jesús en Juan capítulo 3, versículo 36. Ahora, ¿por qué decimos que el pecado causó que los hombres todos por naturaleza fuéramos aborrecibles ante los ojos de Dios? Bueno, comparando escritura con escritura, podemos decir esto porque el hombre, por ser pecador, peca y vive conforme al mundo, vive de forma carnal, lo cual es aborrecible para Dios. Pues Dios en su santidad odia lo carnal y odia también lo pecaminoso y lo mundano. El hombre, al ser pecador y por ende carnal por naturaleza, está enemistado con Dios. Y por ende en una condición aborrecible ante sus ojos, porque los designios carnales del hombre le divorcian y le hacen despreciable ante los ojos de Dios. Y si usted tiene duda de ello, vaya conmigo a Romanos 8:7. Allí dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si usted está en pecado y usted practica los designios de la carne, y los designios de la carne, según Romanos 8:7, es enemistad con Dios, entonces ¿en qué condición usted está por estar en la carne? Enemistado con Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Y qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Entonces el hombre por naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, ama lo mundano, entonces está en enemistad con Dios. Además, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras. ¿Y qué es un adúltero? Alguien infiel, alguien que ha traicionado a aquel con el cual tiene un compromiso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y por naturaleza hacemos las cosas del mundo, entonces por naturaleza el hombre sin Cristo, el hombre en pecado, es enemigo de Dios. El hombre, al ser aborrecible ante los ojos de Dios por causa del pecado, necesita un Salvador que cambie dicha condición,
Pues por sí mismo el hombre no puede lograr tal cosa, porque por causa del pecado no anhela el bien, no practica el bien, no puede practicar el bien y por ende hacer nada para ser aceptable ante Dios. Necesita un Salvador. Dice el Salmo 14, versículo 3. Y preste atención a estos dos salmos, porque después estos son los mismos pasajes que va a usar el apóstol Pablo para instruir a los creyentes de Roma. Dice el Salmo 14, 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego el 53:3 va a decir, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y enseñando a los romanos, Pablo dice en el capítulo 3, verso 12 de su carta, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué he citado estas tres cosas? Si dicen lo mismo. Porque yo lo que quiero es que usted vea que lo que fue enseñado a la iglesia del Nuevo Testamento es lo que decía el Antiguo, que el hombre por naturaleza está caído y no puede hacer nada para salvarse y necesita de un Salvador. Ya para este tiempo el hombre tenía todos los sacrificios del Antiguo Testamento, pero resulta que estos no eran suficientes. Porque una y otra vez tenía que seguir viniendo ante el altar de Dios. Una y otra vez tenía necesidad de un sacerdocio. Cosa que va a cambiar con Jesucristo. Porque esa es la buena noticia. Porque si dejáramos este mensaje aquí fuera una fatalidad, nadie sería salvo. Pero la buena noticia es que hay como amistarse con Dios, salir de la ira de Dios, pasar a una condición de vida y pasar a una condición de ser amado por Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Por eso hacemos bien en segundo lugar al considerar, partiendo de la idea de Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que considerar la suficiencia de Cristo como Cordero de Dios. Cómo lo que Él va a realizar en la cruz, con su muerte y resurrección, es suficiente para lograr perdón de pecados, vida eterna, salvación y reconciliación con Dios. Y venir a ser hijos amados de Dios. Jesús, amados hermanos, es el Cordero perfecto, provisto por Dios y profetizado en el Antiguo Testamento, también por el Bautista, que tiene la peculiaridad de manera eficaz y definitiva de quitar el pecado. ¿Por qué decimos esto de Jesús? Bueno, para ello tenemos que ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versos del 1 al 18. Y le invito a buscar esto, independientemente de que, a Dios gracias, ya lo tenemos en la Biblia Reina Valera, en nuestra pantalla. Ya nos quitaron la otra versión que no me gustaba ni un poquito. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 18, vamos a ir viendo varios pasajes, no los vamos a leer completo ahora. Pero por lo pronto lo que tenemos que decir es lo siguiente, que la ley y por ende el sistema sacrificial no era la imagen real del método que verdaderamente quita el pecado. La ley y los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo la figura, o como dice otra versión, el contorno de un bien venidero, eficaz y suficiente, de un auténtico sacrificio que verdaderamente iba a quitar la culpa. Entonces, cada vez que en el Antiguo Testamento alguien traía un cordero, se estaba prefigurando y anunciando que un día vendría el Cordero de Dios, que de manera eficaz y suficiente sí iba a quitar la culpa de una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento son la sombra o imagen del verdadero sacrificio, el de Cristo, quien es el Cordero que quita el pecado. Mire Juan 1:29, por favor. Lo recuerdo. Juan Bautista diciendo, de Cristo está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora mire Hebreos 10:1. Compare aquello con esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿a qué se refiere de los bienes venideros? Al sacrificio de Cristo que venía. No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año hacer perfecto a los que se acercan.
O sea, el sacrificio del Antiguo Testamento no podía hacer perfecto al que se acercaba. Pero el bien venidero, ese sí puede hacer perfecto al que se acerca a Él. Entonces, quien se acerca a este bien venidero que es Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, ese es salvado, es santificado, es glorificado. Dios pone su Espíritu Santo en su vida y el que comienza la buena obra comienza a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ese es perfeccionado. Entonces, ¿quieres tú esta salvación? ¿Quieres tú esta vida, esta reconciliación, este perfeccionamiento? ¿Quieres tú ser partícipe del amor de Dios Padre? ¿Quieres que el pecado sea alejado de tu vida? Tienes que creer en el sacrificio de Cristo. Tienes que creer en lo que Él hizo en la cruz. Tienes que creer en cómo Él venció la muerte al resucitar el tercer día. Tienes que creer en Él como la provisión de Dios. Tienes que creer en Él como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como Cordero de Dios, como Salvador. Haz esto y entonces las promesas de este bien venidero vendrán a ser realidad en tu vida, como lo ha sido en la de tantos creyentes que por los 2000 últimos años han creído en Él, y como la fue la de todos los santos del Antiguo Testamento que mirando al futuro, creyendo en este bien venidero que venía, también creyó en Él. Amado hermano, y de ahí el valor que agarra el sacrificio de Cristo. Como los sacrificios del Antiguo Testamento son solo una imagen de un sacrificio real y eficaz, esa es la razón por la cual el sacrificio del Antiguo Testamento no podía quitar el pecado. Usted nunca se ha preguntado por qué Juan llamaba arrepentimiento, por qué Jesús llamaba arrepentimiento, por qué Juan predicaba el reino, Jesús predica el reino y luego manda a los discípulos que prediquen el reino. Y en medio de un contexto judío donde la gente tiene la ley, donde la gente tiene un templo, donde la gente tiene sacrificio, le dice: vayan a toda Jerusalén, a toda Judea y prediquen esto. ¿Por qué lo hacen? Porque había llegado el tiempo de la expiación definitiva. Porque verdaderamente el bien venidero, el Cordero de Dios ya había llegado. Y a menos que se creyera en Él, el hombre no iba a ser liberado de la culpa. Cristo vino cual Cordero de Dios para quitar el pecado del hombre y reconciliarle con Dios. Dice el versículo 4 de Hebreos 10: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que ya lo que estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén desde el advenimiento de Cristo al mundo no estaba quitando los pecados. Por eso no hay obra humana que pueda hacer que el hombre se reconcilie con Dios. Por eso Cristo se hizo hombre y habitó o tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué lo hizo? Está bien. ¿Por qué lo hizo? Mire Hebreos 10:6, por favor. Porque los holocaustos y las expiaciones por el pecado a Dios no le habían agradado. Ahora la pregunta es: ¿cuál era el holocausto y la expiación que verdaderamente iba a agradar a Dios porque iba a satisfacer su justicia? El de Cristo. Cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es. Eso, ahí está ocurriendo un momento glorioso de mucho sufrimiento para Él, pero de un poder liberador inimaginable por ti y por mí. Porque cuando Cristo dijo: consumado es, la totalidad de la culpa del pecado tuyo y mío fue llevada sobre Él, clavada en el madero y anulada en la cruz. Y allí, en aquella horrible cruz, en el cuerpo sangrante de Cristo, Él se ofreció como víctima para que un pecador como tú y como yo pudiéramos volver a tener relación de amor con Dios el Padre. Y eso es una obra gloriosa.
entiendas que no hay pago humano que pueda alcanzar esto por sí mismo. Y que si tú arrepentido acudes a Él y le dices: oh Dios, lávame en tu sangre, porque creo que tú consumaste con tu muerte y tu resurrección la expiación que yo no podía por mí mismo, y que una víctima inocente, por muy pura que fuera, no podía lograr. Créame que si rindes tu corazón a Él, creyendo en este sacrificio, tu culpa será quitada, tu pecado será perdonado, y tú vendrás a ser poseedor de vida eterna. Poseedor de vida eterna. Tú vendrás a ser alguien reconciliado con Dios, en armonía con Dios y amigo de Dios. Los holocaustos a Dios no le agradaban, el de Cristo sí. Por eso se le dio y preparó un cuerpo idóneo y propio para un sacrificio eficaz que verdaderamente quitara el pecado. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Cristo fue preparado por Dios Padre. ¿Y por amor a quién? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por amor a quién? Dice el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, tomó forma humana para ofrecerse como un cordero sin mancha en expiación por la culpa tuya y mía. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto motivo de alabanza? ¿No es esto fantástico? Amados hermanos, este es el mensaje a través del cual tú y yo fuimos reconciliados con Dios, y este es el mensaje que esta ciudad necesita escuchar. Este es el mensaje que hay que proclamar: que Cristo es Dios, que es el Cordero de Dios, que es la vía de reconciliación, que es por medio de Él que la culpa es quitada, que es a través de Él que viene la vida. Por tanto, tú y yo tenemos que tomar conciencia de este mensaje, asimilarlo y compartirlo. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Recuerde que el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Y así como el profeta dijo: he aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la respuesta que Dios quiere oír de ti también: envíame a mí. Porque de hecho ya Él, a través de la gran comisión, te ha dicho: vete hasta lo último de la tierra y proclama estas buenas nuevas de salvación. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana: ¿tiene nuestra comunidad necesidad de este mensaje, sí o no? ¿Está toda esta ciudad reconciliada con Dios, sí o no? Entonces, amados hermanos, usted y yo, en el nombre del Señor y en oración, hemos de decirle: Señor, ese poder que tú prometiste a través de tu Espíritu Santo, porque tú has dicho: toda autoridad me da desde el cielo y en la tierra, y me has mandado ir y predique este evangelio. Señor, dame este poder. Señor, dame esta autoridad. Desata toda ligadura que impide que yo sea un mensajero tuyo, y haz tu obra a través de mí para que otros conozcan este evangelio que yo he creído. Para eso Dios nos ha revelado estas cosas. No solo para que las entendamos y seamos salvos y movidos a salvación, sino también para que las compartamos con otros. Dice dice el libro de los Corintios que somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos a Cristo y por tanto hemos de comunicar esta buena nueva de Cristo. Amados hermanos, volviendo a Hebreos 10, los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sustituidos por el sacrificio de Cristo tras su advenimiento al mundo. Y así fue profetizado en el Salmo 40, versículos 6 al 8. No lo vamos a leer porque es lo que vemos en Hebreos 10. Y fue interpretado y predicado a la iglesia en Hebreos 10:9, donde dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acto seguido, preste atención a lo que dice ahí: quito
Quita lo que, lo primero, para establecer esto último. ¿Qué es lo primero que es quitado? La reconciliación por medio de la ley, o sea, por medio del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que es puesto? El sistema de reconciliación con Dios a través de del nuevo sacrificio, el del Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿El sacrificio de quién? De Cristo. El mensaje, el evangelio, la buena noticia de que Cristo murió y resucitó, y que quien cree en Él es salvo. El pecado del hombre es perdonado y quitado gracias a ese sacrificio. Por eso esto es lo nuevo que ha sido establecido. El sacrificio de Cristo para perdón de pecado es la voluntad de Dios y lo aceptable de Él. Vuelve a leer el verso 9. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, porque esto último es lo aceptable. El sacrificio de Cristo para perdón de pecados, además de ser aceptable, es suficiente. Eso significa que no vamos a necesitar nada más. Eso significa que no tiene que ser repetido. Y si usted tiene duda de ello, vaya a Hebreos nuevamente, capítulo 10, verso 10. En esa voluntad, dice ahí, somos ¿qué? Santificados. En la voluntad de que el sacrificio postrero sea establecido, el creyente es santificado. ¿Y cuál es el medio de esa santificación? Lo dice el texto. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez y para siempre. Por eso negamos la enseñanza católica romana falsa del sacrificio incruento de Cristo en la misa. Que cada vez que Cristo es ofrecido, primero, el vino y el pan no son vistos como un don de ofrecimiento sacrificial, es un memorial. Lo negamos porque decir que Cristo se vuelva a dar una y otra vez es decir que hay necesidad de que el sacrificio sea ¿qué? Repetitivo. ¿Y qué dice aquí? Que fue de una vez y para siempre. Y tenemos que orar para que nuestros amigos católicos entiendan esto y puedan ser movidos al sacrificio verdadero, que no es el que ocurre en un supuesto altar por un supuesto sacerdote, sino el que realizó Cristo como sumo sacerdote, que es al estilo de Melquisedec, quien es sacerdote y víctima a la vez, y lo realizó en la cruz del Calvario hace casi unos 2000 años. Verso 12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios, mis hermanos? ¿Cuántos dice ahí? Un solo sacrificio. Los sacerdotes al estilo de Aarón tenían que hacer uno y otro y uno y otro y uno otro, pero el de Cristo lo hace una sola vez. Y el hecho de que lo hace una sola vez implica suficiencia. Significa que es aceptable ante Dios. Una vez. Y este sacrificio tiene repercusiones eternas. Dice que es para siempre. ¿Por qué? Porque para siempre tu culpa es quitada. Para siempre eres reconciliado por Dios. Y para siempre vas a vivir en la presencia de Dios y en el lugar de Dios cuando Él venga en su reino. Gracias a este sacrificio. Por eso es que los cristianos evangélicos hablamos de creer en el sacrificio de Cristo. Si usted se da cuenta, ahí no está diciendo que por el bautismo usted para siempre, ni por la cena, ni por un sacramento, ni por unirse a esta, aquella o la otra iglesia, ni por seguir a esta, aquel o el otro pastor. No. Es por el sacrificio de Jesucristo. Un solo sacrificio por los pecados. Oiga, qué gran sacrificio este, ¿eh? Porque en el Antiguo Testamento cada pecador tenía que traer su sacrificio. Miles de sacrificios. Y sin embargo este es tan grande, es tan extraordinario, es tan completo, que cubre la culpa de millones. De un número incontable. ¿Sabe por qué digo un número incontable?
Porque cuando tenemos la revelación del Apocalipsis, delante del Cordero de Dios hay una gran muchedumbre de toda tribulación y lengua que nadie puede contar. ¿Y quiénes son estos? Los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Aquellos por quienes Cristo expió la culpa en su muerte y en su resurrección. Ahí aparece su nombre en Apocalipsis. Porque uno de esos de la gran muchedumbre, ¿quiénes son? Yo espero que usted y yo. Bueno, yo estoy seguro, no sé usted. ¿Está usted seguro, sí o no? Si usted no está seguro, venga a Cristo. Ahí está su nombre. De hecho, hay uno allá también. Hay un nombre nuevo en la gloria. Dice el himno, mío es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que recibiremos un nuevo nombre. ¿Ya escogió el nombre usted? ¿Ya sabe cómo se va a llamar? Miren que hay buenos nombres. Entonces, mi hermano, mire el verso 14. Porque yo lo que quiero es que usted vea cuántas veces, cuán enfático es el libro de Hebreo en esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces el sacrificio es irrepetible y el sacrificio es eficaz. Lo último a considerar entonces, ¿qué es? Los beneficios del sacrificio o muerte de Cristo como Cordero de Dios. ¿Cuál es el beneficio mayor? Que la culpa es quitada. Y si lo que te separaba de Dios era la culpa, al ser quitada la culpa, ahora usted tiene ¿qué? Reconciliación. Y si la culpa era lo que te producía muerte, porque la paga del pecado es muerte y la culpa es quitada, ahora tú tienes ¿qué? Vida. Y si la culpa te hacía enemigo y la culpa es quitada, ahora usted es ¿qué? Amigo. Y si la culpa te hacía hijo del diablo, aunque no te guste, es lo que eras si no eras cristiano, ahora que eres hijo de Dios por creer en Él, dice Juan 1:12. Y si antes estabas destinado al infierno y la culpa es quitada, ahora estás destinado ¿a dónde? A la gloria. Y si por medio de la culpa estabas destinado a resurrección de muerte, ahora gracias a que la culpa fue quitada por este sacrificio, estás destinado a resurrección de vida. Y si antes Dios te veía como enemigo, ahora te ve como amigo. Si antes Dios volteaba el rostro, ahora Dios vive todo el tiempo pendiente de ti. Y la lista sería interminable si fuéramos a hablar de todos los beneficios. Pero por lo pronto vamos a deleitarnos en algunos textos bíblicos. Ya casi estoy terminando, me quedan como unos 50. Primero, el primer beneficio, que quiero que mediten en ello, poner fin al dominio del pecado al traer oportunidad de reconciliación con Dios y un lugar junto a Él en su reino. Cristo tiene poder para poner fin al pecado. Cristo por su muerte y resurrección pone fin al pecado. Ahorita cantábamos, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón y sepulcro tu victoria, algo así. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero 70 semanas ¿para qué? Dice ahí, para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Infracciones de pecados cometidos. Cuando Cristo viniera, su muerte le iba a poner fin a la prevaricación. ¿Poner fin a qué más, hermano? Dice ahí, al pecado. Cuando usted cree en Cristo, Cristo le pone fin a tu pecado. Además dice, y expiar la iniquidad. Y el sacrificio de Cristo, ¿qué trae? Dice, trae la justicia perdurable. ¿En quién? En ti. Porque la justicia de Cristo es imputada a tu vida. Y tú quedas justificado de pecado ante Dios. Y una vez justificado, eso será, como se dice en latín, per seculum seculorum, por los siglos de los siglos. ¿Qué más trae? Reconciliación con Dios, por ende salvación y gozo. Romanos 5:10-11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, nos gloriamos. 2 Corintios 5, 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué otro beneficio? Hemos sido hechos cercanos a Dios. Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo. Estamos, el otro beneficio, y termino, insertados en el cuerpo de Cristo. La iglesia compuesta ahora por judíos y gentiles, sin enemistades. Cuando usted cree en Cristo, usted es insertado en el cuerpo de Cristo. Eso de que porque usted nació en un país cristiano, usted es cristiano, eso es historia. Los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, dice Juan capítulo 1, verso 13. Es más, que yo me atrevería a decirte que no existen hoy países cristianos. Eso no existe. Existen países con cristianos. Porque aún los que dicen tener a una iglesia X como iglesia nacional, la verdad es que distan mucho de lo que dicen y hacen a lo que deben de ser y decir. No es por usted nacer en una parroquia o bajo la jurisdicción de un gobernante cristiano, que usted es cristiano, o porque sus padres son cristianos. No. Y aprovecho para decirle a los papás que son cristianos, encárguese de dar el evangelio continuamente a su hijo hasta que venga Cristo, porque en tanto que no reciba a Cristo, aunque venga 1000 veces a la iglesia, no es cristiano. Insertados, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo. ¿Dónde somos reconciliados? En un cuerpo. Venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces hemos visto que ciertamente el mundo, por causa del pecado, tenía necesidad de un Salvador, de un sacrificio que eficazmente removiera de una vez y por todas el problema del pecado. También vimos las razones por las cuales Jesús es el sacrificio eficaz y suficiente para lograr tal cosa, y que ellos se reflejan en las bendiciones que produce, siendo la mayor de ellas la salvación, la vida eterna y la reconciliación con Dios.